En el movimiento bidimensional, como ahí se puede observar, tratamos con dos ejes, ¿no? Pues este es el eje X, bueno, acá está, ¿no? Este es el eje Y. Entonces dice que ese es el movimiento de un objeto, pero ahora en el plano, ¿no? Este es el plano, dos ejes. Entonces, como ustedes se darán cuenta, aquí también se puede actuar de manera vectorial, pero los vectores que corresponden empiezan siempre, digamos, en el eje coordenado, que está, ¿no? Y este es un vector, ¿no? A este vector, por ejemplo, le llamamos vector velocidad. Pero aquí, por ejemplo, en este vector velocidad, posiblemente no coincida con lo que hemos manejado en la trayectoria de una partícula y hemos dicho es el vector posición, ¿no? Sí, es vector posición. Y hemos dicho que, entonces, ocurre un desplazamiento, por decirlo, ¿no? Este lo hemos llamado R0, y este lo hemos llamado RF, digamos, ¿no? R final. Entonces, muchas veces en los trazos podemos obviamente objetar, aclarar, digamos, dónde está su posición. Pero estos puntitos en este trazo, por ejemplo, están en esta curva, que significa que describe una parábola, quiero decir. Y en este caso, en algunos textos y algunos autores le llaman tiro parabólico, ¿no? Aunque digamos, no necesariamente el comportamiento tendrá que ser parabólico, en su generalidad tiene ese comportamiento, pero en este carácter, digamos, del movimiento parabólico, también se llama movimiento en dos dimensiones, entonces ocurre, digamos, este movimiento, ¿no? Lanzamiento de un objeto desde cierta parte y va describiendo esta parábola, ¿no? Este movimiento, y al final va a llegar a una posición final, obviamente, ¿no? Pero en esta característica, nosotros vamos a estudiar el movimiento de esta partícula, pero al ser este movimiento en la partícula, lo que está describiendo es lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí una primera coordenada sería en el eje X, y una segunda coordenada que sería en el eje Y, ¿no? Y en este caso sería Y, este sería X, ¿no? Entonces, su paraordenado cartesiano sería XY. Entonces, nosotros estudiamos el movimiento de esta partícula en dos dimensiones, en el movimiento rectilíneo, digamos, horizontal y en el movimiento rectilíneo vertical. Entonces, ya hemos estudiado el movimiento rectilíneo vertical, que sería en la horizontal, ¿cierto? En esta horizontal, ¿qué podemos tratar? Fíjense, esta velocidad v sub 0 está actuando en el plano, perdón. Pero si nosotros queremos trasladarnos al movimiento unidimensional en el eje X, tendríamos que analizar este v sub 0, pero en ese eje. Y en ese eje, fíjense, aquí le he colocado, es el v sub 0 X, box, digamos, ¿no? Pero para poder uno calcular este box, entonces adoptaremos esa metodología que a inicios de estas gráficas, la que hicimos, ¿no? En vectores. Entonces, en este vector, por ejemplo, la componente horizontal de v sub 0 sería justamente este box. Aquí está colocado como módulo. Se puede colocar como vector, obviamente, ¿no? Que sería esta flechita rojita. Entonces, como es un cateto adyacente y está a su lado este ángulo, es el ángulo de inclinación de ese vector, entonces este box se podría convertir en el v sub 0 inicial, pero en términos del eje X, la hipotenusa, que sería v sub 0, entonces dice que es el coseno, obviamente, ¿no? El coseno de ese ángulo. Entonces nosotros ya vamos a tener este box, ¿no? Que sería la velocidad inicial. Vamos a tener una distancia a cualquier punto, ¿no? Digamos aquí, pero en el horizonte, y puede llegar a una distancia, como aquí menciono un X, una distancia que recorrido este objeto, pero en ese sentido. Pero además, fíjense, va a transcurrir seguramente un tiempo, ¿no? Un tiempo va a transcurrir desde el punto que empieza aquí hasta aquí, ¿no? Un tiempo va a transcurrir. Entonces, estamos en la situación de que vamos a tener tiempo, vamos a tener velocidad inicial y vamos a tener distancia. Y en ese caso, el tratamiento de
del análisis en el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer las aclaraciones correspondientes. Entonces, en este caso va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? Interviene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en la vertical ya hay gravedad, ¿no? Interviene la gravedad. Entonces, en este caso, para el tiro vertical, digamos, vamos a lanzar un objeto y empieza a subir este objeto. Entonces, estamos en el caso del tiro vertical. Y en el tiro vertical vamos a considerar las ecuaciones que corresponden al tiro vertical, pero en el eje Y. Pero en el eje Y, fíjense, en los ejemplos que hemos estudiado más antes, tiene que intervenir una velocidad inicial y una velocidad final, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su velocidad? Bueno, en este caso, antes que me olvide, del M de U, ha intervenido el box como en el horizonte, y aquí está su velocidad final, que sería el mismo box, ¿no? El mismo, ya ahorita vamos a hacer la aclaración. En cambio, en el movimiento del tiro vertical, intervendría en el tiro vertical, pero ya interviene la gravedad, ¿no? No está por ahí, ahorita vamos a ver. Pero ya interviene el M de U. ¿Ya? Entonces, al final, los dos tomamos en cuenta para hallar, por ejemplo, la velocidad del impulso. Ya, esas consideraciones. Ya, eso como aclaración general. Ahora, lo que vamos a ver en esto también que ya más antes ya lo había preparado, una explicación general de sus fórmulas, ¿ya? De sus fórmulas y cómo las vamos a emplear. Entonces, fíjense aquí, hemos hecho el movimiento unidimensional con el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme variado, luego hemos hecho la caída libre, luego hemos hecho el tiro vertical, ¿no? Ahora fíjense, aquí en nuestro título es movimiento en 2 dimensiones. Entonces yo ya me he permitido dibujar aquí el lanzamiento. En este problema de 2 dimensiones, digamos, se considera el lanzamiento de una bala, el disparo de un cañón, ¿no? Digamos, o que un objeto sea lanzado en forma hacia el aire, pero digamos no en forma vertical, ¿no? En forma parabólica. Digamos que un futbolista patee, digamos, una pelota en la cancha, o puede ser también el chorro de una manguera de agua, ¿no? Que describe una curva en el espacio, ¿no? Y claro, se lo puede trasladar al plano. Entonces, toda esa situación se da en movimiento en 2 dimensiones. Entonces, fíjense, aquí en la línea azul está dibujado el eje de en el plano, aquí está el eje de las X, el eje de las Y, ¿no es cierto? Entonces, estamos suponiendo que que este es el origen. Entonces, parte el movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Lo que está con línea segmentada azul, digamos, lo que transcurre en el trayecto que está haciendo la partícula, ¿ya? Entonces, si hacemos un análisis, fíjense, en este punto nosotros hemos definido ya en la primera lección sobre lo que es el movimiento de una partícula. Esta es su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, en este punto hay una velocidad, ¿ya? Y esta velocidad se llamaría, por decir, la velocidad instantánea, ¿no? Porque es justamente la tangente en este punto, ¿no? Aquí lo propio, fíjense, hay una tangente, y entonces esta sería la velocidad instantánea. En realidad lo que estamos hablando de la velocidad instantánea. Ahora fíjense, sucede lo siguiente, ¿no? Que le hemos llamado a este v sub 0 como considerando, digamos, una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, si digamos hasta esta parte, fíjense, si ustedes consideran hasta esta parte, entonces esto sería tiro vertical, ¿no es cierto? Y en tiro vertical tendríamos la velocidad inicial, pero para el tiro vertical tendría que ser todo vertical. Entonces yo aquí, fíjense, si se observa bien, todo lo que está con verde es vertical, ¿no es cierto? Entonces esto es vertical, hasta aquí sería su último punto, ¿no? Y la altura sería la parte vertical que sería verde. Y en este caso, fíjense, si de este lado nos fijamos, sería caída libre, ¿no? Desde aquí empieza a caer ya el objeto, y entonces aquí sería la velocidad ya sería negativa, ¿no? La velocidad negativa hasta llegar a este punto. Entonces sería caída libre y este sería tiro vertical. Y en tiro vertical, ¿qué cosa hemos calculado? La altura máxima, que sería y en nuestro caso, y hemos calculado también el tiempo de subida, ¿no? Entonces aquí le podemos colocar, fíjense, tiempo de subida.
Entonces podemos ver el tiempo de subida, la altura máxima, una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Qué sería la velocidad final? Esta sería la velocidad inicial y esta sería la velocidad final. Y bueno, y alguien por ahí se pregunta, ¿no? Tal vez no se acuerda, porque si aquí este es B sub 0, ¿por qué es considerando el verde? Porque el verde es la descomposición del B sub 0, ¿no? En sus componentes, ¿no? La componente vertical de este sería B0Y y la componente horizontal sería B0X. Entonces, si observan aquí, entonces esto es tiro vertical y caída libre. Y algo más todavía, ¿no? En esta línea roja he dibujado la distancia que alcanza el objeto cuando, al ser lanzador, en una distancia a la que llega, ¿no? Pero para eso, fíjense, nos fijaríamos los vectores rojos, ¿no? Observen que aquí el B0X siempre se mantiene el mismo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Es decir, que este vector no sufre un cambio. Eso quiere decir que es una velocidad constante, porque no cambia de tamaño. Fíjense que la velocidad del verde va reduciendo cada vez hasta llegar a ser cero, porque va a alcanzar una altura y ya no va a tener velocidad, sino de ahí va a empezar a descender y crecer su velocidad, ¿no ve? Entonces, toda esta figura, entonces me está dando tiro vertical, caída libre, y ahora esta, lo que les decía, ¿no? Tiene velocidad constante, tiene un tiempo, porque aquí va a haber un tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada, y en realidad va a haber un tiempo de vuelo que va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahí está, fíjense. Entonces hay un tiempo. Y luego, ¿qué más se necesita? Distancia, tiempo y velocidad. Y nuestra velocidad va a ser esto, ¿no? Distancia, tiempo, que es este, y la velocidad. Entonces, ¿qué podemos emplear? El MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, digamos en esta parte, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, a ver, nos acordaremos de la primera parte. Entonces, aquí van a diferenciar, ¿ya? Voy a trabajar en esta primera mitad. Entonces, eso es tiro vertical. Entonces, cuando en tiro vertical, cuando sube la gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? Es menos G, porque en bajada va a ser más G. Entonces, aquí va a ser G, ¿no es cierto? Más G. Entonces, en la caída libre, porque eso le jala la gravedad, en cambio en este caso resiste, ¿no? Entonces, para tiro vertical voy a considerar los verdes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, bien, observen bien, claro. Esta parte no van a observar porque luego vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar desde donde llega hasta la cima, ¿ya? Entonces, aquí se los voy a remarcar, fíjense. Bueno, esto lo haremos con verdecito. Entonces, este es el tiempo de subida. ¿Y qué más hemos dicho? Y la gravedad, ¿no? Al subir es negativo. Entonces, fíjense, aquí les hago recuerdo, a ver, las formulitas. Las formulitas dice, velocidad final es igual a velocidad inicial. Ahora, cuando sube es menos g, ¿no? Menos aceleración por tiempo. Y la otra, ustedes así, ¿no? Velocidad al cuadrado, menos 2 veces g por y, ¿no es cierto? Y el último era y es igual a b sub 0 por t menos 1 medio de g por t cuadrado, ¿no? Entonces, esos son los formulitas. Entonces, si ustedes observan, fíjense, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo y tenemos gravedad, ¿no? Entonces, ¿dónde se acomoda eso? Fíjense, ¿qué queremos averiguar? Bueno, en este caso tendríamos que averiguar altura máxima, eso lo haremos rápido. Entonces, vamos a calcular vamos a calcular altura del objeto, ¿no? Del objeto, ya, la primera parte, digamos, de la partícula, ¿no? La altura del objeto. Entonces, para eso, fíjense, voy a considerar este y este. Y entonces, ¿qué cosa voy a calcular? Perdón, tengo todos esos datos, ¿no? Hasta este tengo, perdón, son 5. Pero digamos, voy a calcular la altura máxima. Entonces, de este por un momento me olvido. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Fíjense, 1, velocidad inicial, velocidad final, gravedad y altura. Entonces, ¿dónde está eso? Velocidad final, velocidad inicial en dos ecuaciones de Dara. Ahora lo que tengo gravedad en ambos. Entonces, como tengo que calcular esto, utilizo la segunda ecuación, ¿no ven? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, fíjense, reemplazamos, ¿no? Para mí la velocidad final es aquel. Velocidad y pues va a ser igual al cuadrado, ¿no? Es igual a velocidad inicial, pero velocidad inicial en vertical es aquel. B sub 0y, ¿no?
y luego dice al cuadrado, y luego dice menos 2 veces G por Y, ¿no? Que vamos a calcular. Ahí está, ¿ya? Entonces, fíjense, pero ¿este cuánto vale? Aquí está, porque alcanza la altura máxima, 0, ¿no? Entonces esto va a ser 0 igual a B sub 0 al cuadrado, Y... perdón, esto es B sub 0 nomás, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Entonces esto es B sub 0 menos 2GY. Como intento calcular esto lo despejo. 2GY es igual a B sub 0 al cuadrado. Y entonces Y va a ser igual a B sub 0 al cuadrado dividido 2G, ¿no? Ya. Perdón, aquí la velocidad inicial es 10. Cuidado, perdón. Hay veces con los errores también se aprende. Y este, ¿no? B sub 0, cuidado, ya. Este estamos considerando. Listo. Entonces tengo esto, ¿no es cierto? Entonces aquí es igual Y. Ahora, recuerdan lo siguiente en vectores. En vectores, si aquel triangulito trasladamos aquí, este sería B sub 0Y y este sería B sub 0X. Y este es el ángulo, ¿no? De disparo. Entonces, aquí es igual B sub 0Y. El seno de Z es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el B sub 0 inicial que nos han dado. Entonces va a ser este B sub 0Y dividido en B sub 0, ¿no? Entonces estoy repitiendo por si acaso, porque ustedes ya saben. Entonces despejo este, ¿no? El B sub 0Y es igual a B sub 0 seno de Z. ¿De acuerdo? Entonces este es el resultado. Entonces aquí os reemplazo eso. Entonces tengo B sub 0 seno de Z. Este es B sub 0Y, cuidado, ¿ya? Entonces esto está elevado al cuadrado y esto está dividido entre 2G. Entonces, si observan, entonces esta sería nuestra unidad de altura máxima, ¿no? Le pueden colocar si quieren aquí Y máximo, digamos, ¿no? Entonces, esta es la formulita, ¿ya? Ahí está. Listo, ¿no? Ya. Eso es por la altura de un objeto, ¿no? Esta es su fórmula, ¿ya? Van a revisar el libro que les he dado. Entonces, de acuerdo, eso ya. En segundo lugar, lo que vamos a calcular es el tiempo de subida, lo que aquí estaba borroso de aquí. Fíjense, tiempo de subida, ¿ya? Entonces me voy a olvidar de este, ¿ya? Entonces, este no, lo voy a encerrar en círculo. Lo vamos a encerrar en círculo. Hace rato he encerrado en círculo, ¿no? Los 4 que están en círculo, porque mi objetivo es ahora calcular el tiempo de... En realidad lo que vamos a calcular es el tiempo de vuelo total, ¿ya? Porque el tiempo de subida va a ser lo mismo que el tiempo de bajada, entonces voy a calcular el tiempo de vuelo, ¿ya? Pues aquí le pondremos mejor tiempo de vuelo del proyectil, ¿no? Tiempo de vuelo, ¿ya? Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces lo que me voy a dedicar es hallar el tiempo de subida, ¿ya? Entonces veamos, fíjense, tengo el tiempo de subida que quiero calcular, pero allá nomás, ¿ya? Tengo el tiempo de subida que quiero calcular, tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Entonces aquí están mis formulitas. Necesito velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Y la gravedad tengo. Entonces la primera, ¿no? Entonces la primera dice B sub F es igual a B sub 0 menos, como es tiro vertical, entonces G por T, ¿no? Esta es mi formulita, ¿ya? Esta es mi formulita. Reemplazaremos, ¿qué es la velocidad final? Es B sub Y. Entonces este es B sub Y. ¿Quién es la velocidad inicial? Siempre en vertical, es B sub 0, Y, ¿no es cierto? Y luego viene menos gravedad por el tiempo. ¿Pero quién es este tiempo? Es el tiempo de subida, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale B sub Y? Como ha llegado al reposo, entonces esto vale 0. Entonces esto es 0 igual a B sub 0Y menos G por tiempo de subida. Entonces despejo. Entonces G por tiempo de subida es igual a B sub 0Y. Entonces el tiempo de subida es igual a B0Y sobre G. Y ahora, ¿a qué era igual el B0Y? Era B0 por el seno de Z sobre G, ¿no? Pero el tiempo de vuelo dice 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Aquí está, ¿no? 2 veces. Entonces coloco 2 veces B sub 0 seno de Z sobre G. Entonces esta es nuestra formulita, ¿ya? Entonces este es tiempo de vuelo
del objeto, tiempo de vuelo. Vamos a ahora calcular en esta parte, fíjense, hemos calculado el tiempo de subida y lo hemos sumado al tiempo de bajada entre el tiempo de vuelo. Hemos calculado la altura máxima, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría en este caso, y obviamente en muchos, es el alcance máximo, ya el X, ¿ya? Entonces le vamos a colocar el alcance horizontal, digamos, ¿ya? Horizontal, tal como dice el texto, el alcance máximo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alcance máximo? Es X, ¿no? Entonces, lo que queremos averiguar, ¿quién es este X? ¿No? Es el alcance, ¿ya? Nosotros lo hemos denominado en el MRU delta X, pero lo estoy cambiando por X, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que yo necesito, como aquí, fíjense, el vector horizontal, que sean los rojos, siempre es constante, ¿no? Aquí entonces el B0X, entonces fíjense, es constante, ¿no? Constante. Y tengo un tiempo de llegada de este punto a este punto, que sería el desplazamiento, ¿se acuerdan? Que sería nuestro desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan nuestro de delta R vector? Es más o menos como que este es el delta R, ¿no? Que yo lo estoy llamando, siendo, digamos, en el eje X y es unidimensional. Le estamos llamando X, ¿no? Ese es el desplazamiento. Tengo una velocidad constante, tengo un X y necesito un tiempo, ¿no es cierto? Pero ese tiempo es nuestro tiempo de vuelo que hemos encontrado más antes. Entonces aquí también lo que tenemos es un tiempo de vuelo, ¿no? Fíjense, tratándose de un movimiento unidimensional, entonces para este es el MRU, ¿no? Entonces, ¿cuál era la formulita para el MRU? Era X es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, esta era nuestra velocidad para el MRU, ¿no? Este es el para el MRU. Entonces, vamos a hallar ese. Entonces, así. Entonces, ¿quién sería nuestro X? El X que queremos hallar. Y nuestra velocidad sería el V sub 0 X, ¿no? Y nuestro tiempo sería el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo. Porque este es el tiempo que ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos nosotros esto, vamos a tener V sub 0X. Pero nuevamente, ¿no? El V sub 0X, ¿a qué es igual? Es igual a V sub 0 por el coseno, porque este es el coseno, ¿no ve? Entonces, el V sub 0 de X es V sub 0 por el coseno de Z, ¿no es cierto? Entonces, este es en la descomposición que se encuentra, ¿no? Entonces, los reemplazos, fíjense. Entonces, sería V sub 0 coseno de Z, ¿no? Pero ¿qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es este, ¿no? Entonces, fíjense, tiempo de vuelo, 2V sub 0, seno de Z. Ahí está más clarito, seno de Z sobre G, ¿no es cierto? Y entonces nuestro alcance máximo va a ser B sub 0 por B sub 0. Bueno, aquí vendría, sería B sub 0 al cuadrado. Y aquí vendría ordenando 2 seno de Z, coseno de Z, ¿no? Y esto está dividido sobre G. Ahora, este 2 seno de Z sobre seno de Z funcionaría así, ¿no? Aquí es igual al seno de Z más Z, es igual. Entonces, por trigonometría, esto es seno de Z, coseno de Z, más seno de Z, coseno de Z. Y entonces esto es igual a 2 veces seno de Z, coseno de Z. Pero Z más Z, entonces esto es seno de 2Z, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es su formulita, ¿no? Entonces, fíjense, entonces el X entonces va a ser igual a B sub 0 al cuadrado por el seno de 2Z sobre G. Y esta sería la formulita para el alcance máximo en la horizontal, ¿no? Alcance del objeto, ¿no? Del objeto, ¿ya? Entonces, ese sería en tercer lugar, ¿no? Ahora, fíjense, nos interesa aquí, posiblemente alguien diga, nos pueden preguntar con qué ángulo se ha lanzado, ¿no? O en qué tiempo llega a eso. Entonces, seguramente con las ecuaciones que estamos encontrando vamos a ver que sí es posible, ¿no? Pero una ecuación que también nos interesa es la ecuación de esta parábola, ¿ya? Entonces, la ecuación del objeto, ¿no? La ecuación de la trayectoria,
o sea, de la partícula, ¿no? La ecuación de la partícula. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, bien, vamos a tomar esta ecuación, que va a ser, perdón, este es el x, es igual a, era b0x por el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Pero este tiempo de vuelo ahora ya no lo vamos a dar tiempo de vuelo, vamos a llamar simplemente t, ¿ya? Bueno, ¿y quién era b0x? Era b0 por el coseno de z por t, ¿no? Aquí lo vamos a llamar ecuación 1, ¿ya? Ahora, fíjense, nosotros necesitamos averiguar, por decir aquí, ¿no? Necesitamos averiguar un punto de esta curva, que sería una parábola. Pero para eso lo que yo necesito es este x y necesito este y, ¿no es cierto? Entonces, este x que estoy haciendo es este x, de acuerdo a su velocidad, a su ángulo y al tiempo que has recorrido hasta ahí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es como una formulita, ¿no? Por ejemplo, incluso si es que nos dieran distancia y nos dieran tiempo, entonces de aquí fácilmente hallamos por ejemplo, algún dato, ¿no? Que nos interesa, ¿ya? Pero entonces ese sería x, esta es la coordenada x, ¿ya? Entonces me interesa la coordenada y. La coordenada y vamos a sacar de esto, ¿ya? Entonces va a ser, a ver, ¿cuál sería? Va a ser y, a ver, ¿cuál sería? Esta, ¿ya? Esta. Entonces, esta vamos a utilizar. Y igual a B0t menos 1/2 de g por t cuadrado. Esta es la segunda ecuación, ¿no? Pero ahora lo vamos a adecuar, ¿ya? Lo vamos a adecuar. Entonces, aquí es igual, a ver, un ratito, aquí es igual, tengo B0t menos 1/2 de g por t cuadrado, ¿no? Entonces eso sería igual a, bueno, perdón, aquí, bueno, está, no es que esté mal, ¿no? Pero digamos, si es que, digamos, analizamos para el y, este sería B0y, ¿no? Entonces sería B0y, porque estamos hablando de y, ¿no? Bueno, no es que tenía complicación, pero sería. ¿Y quién es B0y? Es B0 por el seno de z por t. Y este es 1/2 de g por t cuadrado, ¿no? Entonces lo único que es reemplazado es el B0y, ¿no? Ya se encuentran ustedes. Entonces esta es nuestra ecuación 2. Entonces despejamos t. Como dice el libro, van a leer ya. Despejamos t de 1, ¿ya? De 1. Entonces, ¿qué tenemos? Y si yo despejo de la 1, entonces t va a ser igual, este pasa a dividir, ¿no ve? Entonces va a ser x sobre b0 coseno de z. Y reemplazo en la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2, entonces tengo y es igual a b0 seno de z t, pero t es x sobre b0 coseno de z menos 1/2 de g por t, ¿no es cierto? Y t para nosotros es, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? X sobre b0 coseno de z, pero está elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos despejes, esto sería que es igual. Este con este se anula, entonces me quedaría tangente, seno sobre coseno, tangente de z, y aquí me quedaría el x, ¿no es cierto? Menos. ¿Qué más tengo? A ver, aquí tendría x cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo anotamos? Entonces le anotamos, a ver, un ratito, le vamos a anotar g nomás, ¿ya? G, y aquí va a venir 2, bueno, es x cuadrado, ojo, ¿no? Pero este g lo estoy manteniendo aquí, entonces sería b sub 0 al cuadrado, y sería coseno al cuadrado de z, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, si les conviene, fíjense, así lo vamos a colocar, ¿sí? Y el x cuadrado quedaría aquí, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una comparación, más o menos quedaría así, ¿no? Y igual, este es un valor, un número, y aquí diría otro número, ¿no? B, y este sería x cuadrado. Y en efecto, ¿qué cosa es? Una parábola, ¿no? Es una parábola. Es una parábola que describe desde ciertos ángulos, ¿no? Desde ciertos ángulos, ¿ya? Pero en realidad la formulita para nuestra ecuación sería esta, ¿ya? A no olvidarse, esto más se van a anotar. En los problemas, digamos, si nosotros queremos calcular, por decir,
Es decir, digamos, si lanzamos un objeto, ¿en qué tiempo, digamos, está a cierta altura? Entonces vamos a calcular estos puntos. ¿Ya? Aquí cabe aclarar lo siguiente. Si este es el ángulo, este ángulo es menor, por si acaso, porque se va achacando la curva, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ángulo es 0, aquí va decreciendo, este es el z, aquí resulta ser negativo por el que va hacia abajo. Porque esta es la velocidad final, ¿no? La velocidad con que llega el objeto al suelo. Es decir, en otras palabras, es el mismo v sub 0, ¿no? Es el mismo v sub 0, pero con signo negativo, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular, por ejemplo, esta velocidad solamente por Pitágoras, ¿no? Por su módulo, y listo. Entonces, ¿qué más podemos calcular? Vamos a calcular el ángulo, el tiempo de vuelo hasta cierta altura, la altura hasta cierto tiempo. Ya hemos calculado la altura máxima, hemos calculado el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo, el alcance máximo de la horizontal, la ecuación de la trayectoria. Esto nos va a servir, ¿no es cierto? Nos va a servir en algún momento. Y posterior a esto vamos a repasar algo de derivadas y vamos a manejar los primeros conceptos que hemos manejado en las primeras lecciones. Ya, esto simplemente para recordarles. Ahí está, por ejemplo, la altura alcanzada por el objeto en ese movimiento parabólico, y es igual a b sub 0 seno de θ elevado al cuadrado sobre 2 veces g. Esto hay que tenerlo muy a la mano. El tiempo de vuelo, lo que hemos visto, es 2 veces b sub 0, velocidad inicial, por el seno de z sobre la gravedad. Este es el x máximo alcanzado, ¿no? Bueno, le llamamos X máximo en el sentido, bueno, no debería ser X máximo, ¿no? Porque el X máximo se alcanza cuando este es 45 grados. Cuando este es 45 grados, pues va a ser seno de 90, ¿no? Que sería 1. Y el X máximo, en este caso, digamos, cuando se hace, digamos, de un objeto, digamos, empezando en este origen, entonces nosotros decimos, ¿cuál es este X máximo que puede alcanzar, digamos, lanzando este objeto? ¿Cuál es el X máximo? Entonces, eso solo se da cuando en esta velocidad inicial forma un ángulo de 45 grados. Si, digamos, la pregunta se traduciría en decir, ¿cuál es su alcance máximo que puede lograr un objeto? ¿Y en qué ángulo? Esto se puede demostrar, ¿no? En 45 grados. Y si, digamos, tendríamos que hablar de este X máximo, X no lo debemos colocar, entonces sería así, ¿no? El X máximo sería en 45 grados, ¿no? Entonces, para z igual a 45 grados, pues aquella formulita se volvería b sub 0 al cuadrado, seno de 45 por 2 va a ser seno de 90 grados, dividido la gravedad, ¿no? Entonces, pero seno de 90 es 1, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, este X máximo sería b sub 0 al cuadrado dividido la gravedad. Puede, digamos, traducirse en esta fórmula el X máximo considerando el 45 grados, ¿no? O puede haber una variedad, digamos, una pregunta en ese sentido. ¿Ya? Esos coches formulitas han copiado, ¿no? Vamos a usar eso, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vamos a empezar con algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer variación de ejercicios. En la pregunta 2, como ahí se puede observar, habla, dice, de un futbolista patea un balón a cierta altura del piso, ¿no? Con una velocidad inicial, dice, de 8 metros por segundo. Este, por ejemplo, es tiro parabólico, ¿no? ¿A qué altura ha pateado? ¿Con qué velocidad ha recibido el segundo futbolista? Ahora aquí vamos a recordar lo que es la ecuación paramétrica y vamos a recordar su velocidad a cabo de su aceleración, seguramente con una derivada. Vamos a resolver ejercicios donde específicamente se manejan derivadas, fíjense. Este problema, por ejemplo, dice un movimiento tiene un desplazamiento por esta función, ¿no? X de t, todo esto, ¿no? Está en términos de t. Pues como les había dicho, hay funciones que se presentan en ese sentido. Y ¿para qué nos sirve eso? Recordemos lo siguiente, fíjense.
la derivada de x respecto de t, ¿ya? Perdón, la derivada de x respecto de t nos va a dar la velocidad, ¿ya? En cambio, la aceleración es la derivada de b respecto de t. Es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo, ¿no? La derivada de la velocidad en diferencia respecto del tiempo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, tengo lo siguiente. Dice, ese móvil descubre ese movimiento, ¿no? Describe ese movimiento. Dice, ¿a qué distancia se encontraba el móvil cuando estaba en reposo? ¿No? Entonces, seguramente este móvil tiene este movimiento, ¿no es cierto? Si quieres saber a qué distancia se movía esto, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjense, este sería en un tiempo t igual a 0, ¿no? A ver, el inciso A. Dice, ¿a qué distancia? Entonces, eso ocurría cuando estaba en reposo y eso es en un tiempo igual a 0. Entonces, aquella funcioncita va a ser x de 0 igual a 30 por 0 menos 11 sobre 50 por 0 al cuadrado más 20, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un reemplazo, ¿no? Para en un tiempo 0. Entonces, nuestro x de 0, en este caso, en ese tiempo, es 0, 0, entonces sería 20, ¿no? Entonces, el móvil estaba en 20 metros en la posición desde el origen, ¿no? Eso en cuanto a eso, ¿ya? Luego dice en inciso B, ¿cuál fue su velocidad inicial? Pues para la velocidad inicial, es decir, en esa parte, ¿no? Esta partecita, entre el tiempo también tiene que valer 0. Pero no tengo, fíjense, una relación que me dé la velocidad. Tengo lo siguiente, que la derivada de x respecto de t me da justamente la velocidad. Entonces vamos a derivar la derivada de x respecto del tiempo, que es la velocidad, pues va a ser igual. Entonces aquí, la derivada de esta función respecto de t, la derivada de 33, 30 menos la derivada de t cuadrado, que sería 2t, ¿no es cierto? Entonces esto sería, se mantiene la constante, como hemos repasado, y la derivada de t cuadrado sería 2t, ¿no? Sería por. Y la derivada de 20 sería 0, ¿no? Entonces, esta velocidad finalmente, ¿en qué se convierte? Entonces, esto es, fíjense, 30. Este es 2,50, sería menos 11 sobre 25. Y este es 0, no tiene nada que ver, ¿no? En todo caso, este sería el b de t, que sería 30 menos, perdón, aquí me estoy olvidando el t, ¿no? T, menos sobre 25 t. Ya, ahí está, fíjense. Formulita para la velocidad, ¿no? Ahora lo que me está pidiendo es la velocidad, el v sub 0, cuando el tiempo era 0, ¿no? En este partecito me está pidiendo la inicial. Entonces, ¿cuánto valdría nuestro t? Entonces, nuestro t valdría 0, ¿no? Y así vamos a averiguar nuestra velocidad inicial, ¿no? Entonces sería b de 0. Entonces esto es 30 menos 11 sobre 25 por 0, obviamente, ¿no? Y entonces la velocidad en 0, que yo no lo voy a anotar. Entonces esto es 0, entonces sería 30, y esta sería nuestra velocidad inicial, ¿no? Metros por segundo. Ahí esta era la distancia antes, y esta es nuestra velocidad inicial, ¿no? Entonces, dice aquí en el inciso C, bueno, esto lo voy a volver. Entonces, esto ya, hasta aquí. Esta es nuestra función del tiempo, entonces esto vamos a copiar a ver. Esto lo copiaremos, entonces nuestra función b de t es igual a 30 menos 11 sobre 25t, ¿no es cierto? Esa es nuestra función z, ¿no? Entonces ahora vamos a responder el inciso C. El inciso C dice, ¿cuál es su velocidad al cabo de 50 segundos? Entonces, velocidad de 50 segundos. Pero ¿cuál es su velocidad? Dicen, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la velocidad. Entonces va a ser la velocidad en 50 segundos es igual a 30 menos 11 sobre 25 por 50, ¿no? Entonces la velocidad a los 50 segundos va a ser 30 menos, con esta nula, entonces quedaría 2, ¿no? 2 por 11 es 22. Y entonces la velocidad, que lo voy a anotar así nomás, sería 30 menos 8 metros por segundo, ¿no? Y esta es la velocidad
final, digamos, igual al cabo, ¿no? Al cabo de 5 segundos, ¿no? Esta sería nuestra solución para el inciso C, ¿no? Ahora fíjense, la velocidad más antes, ¿cómo les puedo decir? A ver si no recuerdo mal, era 30 metros por segundo, ¿no? La que hemos encontrado. Eso quiere decir que esta velocidad está reduciendo, ¿no? Eso quiere decir que hay una desaceleración. Entonces vamos a ver ya. ¿Cuál es su aceleración? Dice. Entonces, tengo la formulita, la derivada de v respecto de t es igual a esta, ¿no? Es esta, ¿no? Derivamos respecto de t. Derivada de una constante, 0, ¿no? Bueno, 0, menos la derivada de 11,25t. Entonces, la constante se mantiene y la derivada de t, 1, ¿no? Que sería eso. En todo caso, nuestra aceleración sería 11 sobre 25 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y entonces esta sería nuestra respuesta, ¿no? Observen que la derivada es bastante útil, ¿no? Como para hallar. Ya, entonces, bueno, antes de resolver me estaba olvidando. Esta aceleración que se nos ha sacado hace rato era menos, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí se los voy a colocar. Además tenía sentido porque la velocidad es de 30 y el era 8 ha reducido, ¿no? Por tanto tenía que ser negativo, ¿ya? A ver, este caso. El ejercicio donde dice un futbolista patea un balón a cierta altura del piso. Aquí está más o menos, estoy viendo esta alturita. Aquí está el baloncito, ¿no? Este es el baloncito y aquí está en el piso, ¿ya? Entonces aquí está los cachos dibujados, han pateado y has recibido, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Entonces, la velocidad inicial dice que es 8 metros por segundo y un ángulo de 60 grados con el horizonte, ¿no? Entonces el futbolista recibe al cabo de 1,5 segundos, dice, entonces aquí sería el tiempo, ¿no? 1,5 segundos, ¿ya? Entonces dice, bueno, todo eso, ¿no? Ahora en el inciso A dice, si acaba de decir 1,5 segundos, ¿a qué distancia se encuentran los futbolistas? Es decir, esta parte, ¿no ve? Esto, hasta ahí, ¿no? El futbolista a futbolista. En el inciso B dice, ¿a qué altura pateó el futbolista? Es decir, ¿no? Esta alturita. Ahora, para efectos de concepto y entender, esto le vamos a llamar y sucedería momentáneamente. Vamos a ver luego que va a ser una constante. Entonces, y lo último dice, ¿con qué velocidad recibió el futbolista? Entonces, esta es nuestra velocidad. Cuando has recibido aquí, esta es nuestra velocidad final. Y observen que para calcular esto, yo tengo que tener esta componente y esta componente, ¿no ve? Porque la velocidad final, perdón, una velocidad de es, digamos, este va a ser el b sub y, porque es vertical, y este va a ser el b sub x, ¿no? Entonces va a ser raíz de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, ¿no ven? Esa formulita. Entonces eso vamos a distinguir, ¿ya? ¿Qué más? Para empezar, ¿ya? Porque tenemos que ir lo más rápido posible. Entonces, inciso A. En el inciso A dice, ¿a qué distancia se encuentra? Es decir, este, ¿no? Ahora, como les decía, para efectos de comprensión vamos a tomar este en cuenta, ¿ya? El delta x, como saben de inicio, hemos dicho que es la diferencia entre un x final menos un x inicial. Este va a ser un x final, ¿no? ¿Se acuerdan? Es igual era x final menos x sub 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, a este lo estoy llamando x final, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿no? Segundo, como quiero calcular esta distancia, en este caso actúa el m de u, ¿no? Y entonces dice que el delta x, desplazamiento, entonces va a ser igual. Lo estoy dejando esto porque luego voy a cambiar, ¿ya? Entonces, dice velocidad por tiempo, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Velocidad por tiempo, ¿no ve? Así es. Pero vamos a ser directo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra velocidad? Nuestra velocidad, como es horizontal, esta es la velocidad horizontal, y en este caso sería este sería su componente del B0, que sería el B0X, y esta es la vertical, que sería B0Y, ¿no ve? Entonces, como estoy tratando en horizontal, este va a ser B0X por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. ¿Y quién es B0X? B0X, como es la horizontal, es el coseno. Entonces, este delta X es igual a B0 por el coseno de delta por T, ¿no? Y si hago reemplazos, entonces este B0 vale 8 y el coseno de Z, que valía de 60, coseno de 60, entonces vale 1 metro, ¿no? De
Entonces, nuestro delta x, perdón, aquí estoy viendo, es entonces 8 sobre 2, 4, 4t, ¿no? Pero este x0, que yo le coloco a propósito, en teoría sería esta partecita, ¿no? Y este sería el x, ¿no? Que es la distancia. Entonces, en ese punto, fíjense, en ese eje vale 0, este vale 0, ¿no? Este vale 0. Entonces, nuestro x valdría 4t, ¿no? Entonces, al cabo de 1,5 segundos, entonces nuestro x es 1,5 segundos, entonces nuestro x va a ser igual a 4 por 1,5, ¿no? Y eso quería decir que entonces nuestro x, entonces vale, este es 3 medios, entonces serían 6 metros, ¿no? Y esta sería nuestra respuesta, ¿no? Para el inciso A. Pero pues recibe a 6 metros, ¿no? Pero consideremos algo más, fíjense, a esta ecuacióncita le llamaremos 1, digamos, ¿ya? Pues fíjense, ¿qué podemos hacer de 1? De la ecuación 1, de la ecuación 1 se puede obtener lo siguiente, fíjense, de la ecuación 1 se tiene que la derivada de x respecto de t es igual a qué? Es igual a 4, ¿no? Y esta sería la velocidad. Pero tratándose del x, es en este sentido, esa es en realidad la velocidad en horizontal, ¿no? El x, el que en realidad va a ser este. Entonces este va a ser 4 metros por segundo, ¿no? Si quiere alguien, puede decir que esta es la velocidad en x, ¿no? Bueno, cualquiera que lo tomaran sería lo mismo, ¿no? Porque si ustedes calculan el box que era este, sería 8 por el cociente de 60, 8 por un medio, que sería 4, ¿no? Entonces justamente da los 4, ¿no? Entonces eso para que ustedes vean que la derivada también funciona, ¿no? Entonces b sub x sería eso, ¿no? Listo, ¿no? Por una parte. Ahora, en el caso del inciso B, tenemos lo siguiente. En el caso del inciso B tenemos lo siguiente, fíjense. Dice, ¿a qué altura pateó el futbolista? Es decir, ¿cuál es nuestra incógnita? Y es sub 0, ¿no? Entonces, si alguien quiere llamarle h, puede ser, ¿no? Este digamos puede llamarle h, o si no, h, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ahora, fíjense, bueno, esta es una idea intuitiva, por si acaso, ¿ya? Más o menos como que, a ver, ¿qué color hemos colocado? Rojo, ¿no? Es como que esta altura, bueno, en cualquier punto en realidad, digamos de aquí, ¿no? Esta altura es y, ¿no? Entonces, como que, digamos, aquí tuviéramos un y, entonces sería y menos y sub 0 sería esta longitud, ¿ves? Ese va a ser como haciendo una comparación con este, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro delta y va a ser y menos y sub 0, ¿no? Siempre, digamos, en cuestiones de esto va con este desplazamiento. Este va a ser nuestro y, digamos, de arriba, y el y sub 0 es que es nuestra altura, ¿no? Que vamos a calcular. Entonces, ahora, la formulita esta, ¿se acuerdan, no? Para tiro vertical, porque está subiendo. Entonces, es b sub 0 t menos un medio de g por t, ¿no? T cuadrado. Entonces, este vamos a emplear. Pero tratándose de un desplazamiento cuando tenía una cierta altura, entonces el delta y va a ser b0t. Pero, ¿quién es el b0? Sería este, ¿no? Porque estamos yendo ahora en forma vertical. Sería b0y por t. Y luego dice menos un medio de g por t cuadrado, ¿no es cierto? Estamos empleando esa forma. Entonces, este delta y es y menos y sub 0, ¿no? De inicio, estamos considerando ese, ¿no? Entonces esto va a ser igual a b0y. Pero este b0y para nosotros es el seno, ¿no? Entonces va a ser la velocidad inicial por el seno de θ por el tiempo, ¿no? Menos un medio de 9,8, ¿no? La gravedad por t al cuadrado. Ahí que se ve. Entonces, si despejamos este y, fíjense, despejamos este y, entonces va a ser p sub 0, que es 8 por el seno de θ. En este caso es raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Aquí es y por t, ¿no? Entonces esto es menos 9,8 sobre 2, eso es 4,9 por t al cuadrado, y este menos y cero le paso a este lado, ¿ya? Y por tanto el y sería, este sería 4 raíz de 3
por t menos 4,9 t cuadrado más y sub 0, ¿no? Listo. Entonces, ahora, esta es una relación que hemos hallado para calcular el y sub 0. Entonces, cuando la pelotita ha llegado, o la pelota al recibir aquí, ¿cuánto valía el y? El y valía 0, ¿no? Entonces, a ver, hagan ese análisis. Y el tiempo que ha llegado es 1,5 segundos, ¿no? Entonces, si hago un reemplazo yo, entonces voy a tener lo siguiente. Fíjense, reemplazando sería 0, 4 raíz de 3. Sería por el tiempo, que sería 1,5, hacemos colocar, y aquí sería 4,9 por 1,5 elevado al cuadrado más y 0, ¿no? Entonces, despejando y 0, pues tengo lo siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pasa a sumar, entonces y así, ¿no? 4,9, 1,5 elevado al cuadrado, y este pasaría a restar, ¿no? Sería menos 4 raíz de 3 por 1,5, ¿ya? Entonces este ya es observa valer, a ver un ratito, este ya es observa valer, ya, este vale 0,63 metros, ya, desde está valiendo 63 centímetros, ¿no? A esa altura pateada, ¿no? Entonces ahí está, fíjense, ya. Pero ahora, fíjense aquí otra situación, ¿no? Entonces, ese sería el resultado del inciso B. El inciso C, a ver, ojalá, no nos lo voy a pensar. Aquí, ¿no? Aquí no pienso acá. El inciso C. Fíjense, esta es nuestra ecuación, digamos, ¿dónde está? Aquí está 2, digamos. De la 2, yo voy a derivar, fíjense, en la 2. En 2 voy a derivar la derivada de y respecto de t. Va a ser una velocidad, ¿no es cierto? Porque siempre es está respecto de la variable t. Pero esto haciendo con respecto a las alturas, ¿no? Entonces eso va a ser que derivamos esto. Entonces esto va a ser 4 raíz de 3, ¿no? Derivada de 4 raíz, se mantiene la constante, se deriva, menos, entonces va a ser 2 por 4,9, ¿no? Y se vendría t. Ahora, esto les decía, ¿no? Este y0 es como si fuese la altura, es una constante, la derivada de una constante, 0, ¿no? Entonces, este b sub y, entonces va a ser igual. Entonces va a ser 4 raíz de 3 menos 2, perdón, voy un ratito. Ese sería nuestro b sub y, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos calcular en este tiempo. En t igual a 1,5 segundos, entonces tendría que el b sub y, que sería este, ¿no? Va a ser igual a 4 raíz de 3 menos 2 por 4,9 por 1,5, ¿ya? Entonces el b sub y va a ser menos 7,77. Ya estoy calculando más antecitos. Ahí está ya. Y obvio, tenía razón que sea negativo porque entonces ahora, ¿quién es el velocidad final? La velocidad final, entonces, por último, va a ser la raíz cuadrada de... ¿Dónde estamos? Aquí está, ¿no? 4 al cuadrado más menos 7,77 elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar un resultado, ¿no? Ya, ahí termina. Este recuadro que está acá arriba, 4 metros por segundo, por si acaso, ha venido, fíjense, como les decía, pueden ustedes calcular este B o X, que era el B que están llamando, porque en esta parte, en el inciso C me pide la velocidad con que ha recibido el futbolista, ¿no? Es decir, me está pidiendo una velocidad final en la trayectoria de ese balón, ¿no? Pero para poder yo calcular esta velocidad final, tengo que tener las componentes para poder aplicar la formulita, ¿no? Entonces, pero para eso yo necesito el Bx. Pero este Bx, como hemos dicho en la teoría, viene en todos los casos unidimensional para el eje X. En todo punto que se trace, este vectorcito que estoy trazando es el mismo. Siempre va a ocurrir eso. Esas flechitas en cada punto de la trayectoria siempre es el mismo. Este también entonces es el box, pero yo le he llamado B sub X.
Pero ¿cómo hemos sacado este b sub x? En el inciso A que estabas haciendo aquí, hemos encontrado una fórmula que decía x igual, esa formulita hemos obtenido. ¿De dónde hemos obtenido? De aplicar que el x, bueno, acá, a ver, el x será, entonces, al reemplazar aquí 60 grados, ¿dónde está 60? No, 60 grados, me daba un medio, y la velocidad era 8, entonces 8 sobre 2 es 4, entonces x igual a 4t, lo que estoy mencionando. ¿De dónde he sacado b sub x? Si yo esta fórmula, este es desplazamiento. Si yo derivo el desplazamiento respecto del tiempo, derivada del respecto del tiempo, me va a dar una velocidad. Como estoy en el eje x, tengo que llamarle b sub x. Es una velocidad. Derivo, fíjense, derivada de x respecto de t. La derivada de 4t, ¿cuánto es? Es 4. Porque el t es, el 4 mantiene la derivada de t, es 1, como hemos visto en las derivadas. Entonces sucede que esta velocidad x, entonces vale 4, en esta partecita, ¿no? Este vale 4 metros por segundo, obviamente, ¿no? Vale. Ahora yo necesito este otro vector para poder calcular esta velocidad final que me está pidiendo el inciso C. Pero ¿de dónde he aprovechado? Fíjense, porque en la construcción de este problema, posiblemente por otro camino, quién sabe si sea más complicado. Pero estoy aprovechando esta relación, ¿no? Este y ha venido de la fórmula conocida, ¿no? Esa fórmula conocida que es y igual, esta formulita es la que hemos repasado en tiro vertical, ¿no ve? En caída libre. Y entonces, si nosotros derivamos estos respecto de t, obviamente vamos a encontrar una fórmula. Pero esa fórmula en este recuadro ya lo tengo. Si yo derivo esta fórmula, ¿con qué me voy a encontrar? Con la velocidad. Porque hemos dicho la derivada de una velocidad, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? La derivada del desplazamiento respecto del tiempo me da la velocidad. Esto es en el eje X. Pero si yo derivo esto respecto de t, les digo, la derivada de 4 raíz de 3t, esta es una constante. Entonces, si yo derivo, entonces el t es la derivada de t es 1, entonces solamente me aparece 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Menos, es decir, menos. Ahora, la derivada de t cuadrado es 2t. Entonces aquí está, ¿no? 2t. Y ese 4.9 lo he mantenido. Y la derivada de y sub 0, como ya es un valor constante, es 0. Y entonces, a esta derivada de y es una velocidad, pero como está en el eje y, le llamo b sub y. Entonces, esa velocidad finalmente va a ser. Ahora dice, cuando recibe, ¿en qué tiempo lo has recibido? Al cabo de 1,5 segundos, porque ese dice el planteamiento del problema, al cabo de 1,5 segundos. Cuando lo has recibido, ¿no? Cuando recibes. Entonces, ¿con qué velocidad has recibido? Justamente el tiempo igual a 1,5 segundos. Acá está, ¿no? Entonces, como esta es mi formulita para la velocidad en y, entonces reemplazo para 1,5 y entonces me da menos 7,77, ¿no? Esa es su velocidad en y. Ahora alguien dirá, ¿por qué es negativo? Porque la velocidad en y, cuando va subiendo, las flechitas son hacia arriba, vamos a ver, la velocidad es hasta aquí. Si nos vamos a este, digamos, la velocidad es hasta ahí. El b sub y ya va hacia abajo, es negativo. Y así sucesivamente, ¿no? Va a ir bajando y este va a ser el b sub y. Pero ese b sub y es menos 7,77. Entonces tengo dos cosas, ¿no? El b sub y tengo el b sub x, que sería esta parte, ¿no? Entonces, para hallar la velocidad final, tengo que hacer componente con componente, porque esta velocidad final, su componente es esta y su componente es esta. Elevo al cuadrado 4 y elevo al cuadrado este valor y me tiene que dar eso. Dada la posición de una partícula, dice, en un instante de tiempo, t, y esa posición de la partícula es r de t, y está en el plano, fíjense, es t menos 2i más t cuadrado menos t más 2j.
No tiene el valor de K. Es decir, que estamos en un tratamiento del plano. Tendría que ser un movimiento bidimensional, como hemos estudiado, ¿no? Pero su característica de este problema, en el carácter bidimensional, se hace muy sencillo por la ecuación paramétrica que me han dado, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos recuerdo de lo que hemos avanzado, entonces, este sería, por ejemplo, mi x de t, este sería el x de t, y este sería el y de t. Porque la forma general en el plano va a ser siempre x de t i más y de t j, ¿no? Entonces, eso, digamos, para precisar, digamos, su escritura. Pero ahora en el inciso A me dice, ¿cuál es la posición inicial de esa partícula dada por esa ecuación paramétrica? Entonces, ustedes ya se darán cuenta, la posición inicial de la partícula es en un tiempo t igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar tiempo para que empiece, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del inciso A, el t tomamos igual a 0. Como me pide la posición, entonces, y esta es la posición de la partícula como vector, entonces la posición inicial va a ser en t igual a 0, entonces simplemente reemplazo, ¿no? En 0, y entonces allá reemplazo en t igual a 0, entonces esto me va a dar menos 2i, y en t igual a 0 esto me da más 2j, ¿no es cierto? Vectorialmente, esta sería la posición inicial de la partícula. Pero si quisiéramos verle como módulo, tendríamos que sacarle en su valor absoluto, su módulo, quiero decir, ¿no? Entonces, estas serían mis respuestas. Bastante simple, como ustedes pueden observar. Pero si yo diría, digamos, la distancia como módulo, pues le tendría que sacar esto, ¿no? Su módulo, entonces sería la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, siempre, ¿no? Al hallar el módulo. Y esto va a ser 4 más 4, 8, entonces esto es raíz de 8, y esto es 2 raíz de 2. No, claro, se le puede sacar su valor, obviamente, ¿no? Su valor numérico exacto, digamos. Pero esta sería nuestra solución, ¿ya? Fíjense entonces la facilidad. En el caso del inciso B, dice la velocidad media a los 2 segundos. La velocidad media es igual a el delta R, el desplazamiento, respecto de un tiempo t, delta t, ¿no? Bueno, le colocaremos, a ver. Delta t. Pero este es R final de t menos R inicial de t, respecto de un t final menos t inicial, ¿no? Ese es el delta t. Pero ¿quién es R final? Dice la velocidad a los 2 segundos. Es decir, primero habrá que calcular a los 0 segundos y luego hay que calcular a los 2 segundos, ¿no? Entonces, este R final, no lo vamos a extender mucho, será el R final. Bueno, acá lo podemos hacer si quieren. El R final sería en 2 segundos, ¿no? Este sería en 2 segundos. Ese sería el R final, porque dice a los 2 segundos. Y ese R final a los 2 segundos me voy a esta parte. Entonces reemplazo en t, ¿no? Porque estoy manejando 2 segundos. Entonces aquí sería 2. Pues 2 menos 2, eso es 0i. Y aquí sería 2, ¿no? Entonces aquí me va a dar 4, 2 al cuadrado 4. Este es 2, este es 0, entonces va a ser más 4j, que le hemos llamado R inicial a los 0 segundos. Y es esta, ¿no? Esto es menos 2i más 2j. R final, bueno, acá deberíamos de colocar en 2, lo vamos a cambiar inmediatamente ya, y este es en 0, ¿no? Entonces reemplazamos. Entonces el primero va a ser en 2 segundos, 0i más 4j, y luego dice menos, vamos a hacer directo ya, en R0, menos 2i más 2j. Ese sería reemplazando sus valores. Y luego aquí dice tiempo final, pero ese tiempo final es en 2 segundos. Menos el tiempo inicial, pero el tiempo inicial ha empezado en 0. Pues esto es 0, ¿no? 2 menos 0.
La velocidad media pues va a ser igual. Este es 0, 0i, y aquí va a dar menos por menos más 2i. 2i más 0i, entonces eso es 2i. ¿No? Aquí tengo 4j menos por más menos, menos 2j. 4j menos 2j más 2j. ¿No? Y dividido está entre 2 menos 0 es 2, obviamente, ¿no? Y entonces esta velocidad media, entonces va a ser igual, ¿no? 2 sobre 2, 1, entonces esto es i más 2 sobre 2, 1, i más j. Bueno, son vectores, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta sería mi velocidad media. A no ser que me pidan la velocidad media o rapidez media, si me piden la rapidez media, tendré que sacar su módulo. Allá dice solamente la velocidad media a los 2 segundos, ¿no? Y en el inciso C dice la aceleración instantánea en 2 segundos, dice. Entonces, en el inciso C, tengo que derivar esta función. Voy a derivarlo en principio. La primera vez, fíjense, R' de t. Derivamos esto y cuando derivamos me va a dar la velocidad. El vector velocidad en t me va a dar esto. Pero si yo derivo, voy a decir la derivada de t, 1, ¿no? Y la derivada de 2, 0. Entonces, esto va a ser 1, su derivada, por i. Entonces, simplemente me va a dar i. Esa es su derivada de esta parte. Derivada de t, 1. Derivada de 2, 0. Entonces, 1 menos 0, 1. 1i. 1i. Me voy a este. Entonces, voy a pensar en la derivada de este, porque hay que derivar el x de t y el y de t. Derivada de 2t. De t 2t. 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 Y la derivada de t. ¿De t? ¿Cuánto es la derivada de t? 1. Menos la derivada de t es 1. Y la derivada de 2 es 0. ¿No? Entonces ya no se anota, entonces aquí vendría j. Esta es la velocidad, ¿ya? Cuando se ha derivado el vector posición. Pero en el inciso C me está pidiendo la aceleración. Entonces, como tengo ya la velocidad, vuelvo a derivar la velocidad. Entonces digo, b' de t, como me ha dado vectorialmente, lo voy a derivar, pero eso me va a dar la aceleración. Entonces, esta aceleración que estoy obteniendo ya se llama aceleración instantánea. Entonces derivo. Aquí está el b de t, que sería esta parte, ¿no? Este i viene acompañado por un valor que en este caso es 1. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0. 0. Gracias. Pues esto es 0i. Más la derivada de 2t. 2. 2. Y la derivada de 1, 0. Pues me queda solamente 2. Y z sería 2j. Entonces la formulita para la aceleración instantánea es esta. Y si me pide en 2 segundos, fíjense, entonces diré en t igual a 2 segundos. Entonces yo digo la aceleración en 2 segundos. Pero su formulita es esta. En todo lo que se ve a t, tengo que reemplazar 2. Pero observen que aquí ya no hay t. Pero en algún otro ejercicio puede variar, ¿no? Las derivadas pueden aparecer aquí t. Pues como no hay, es el mismo. ¿No? En este caso sería el mismo. Y esa sería su respuesta. Finalmente dice, en el inciso D, ahí se puede observar la ecuación de la trayectoria de la partícula. Alguien fácilmente podría pensar y decir, voy a emplear la ecuación de la trayectoria que me han dado en ese movimiento bidimensional, ¿no? Pero fíjense que en este movimiento bidimensional ya tengo algunos valores. Podría ser, quién sabe, en ese sentido, pero no va a ser necesario. ¿Por qué? Fíjense, aquí el x de t vale t menos 2. ¿De acuerdo, no? ¿Cuánto vale el y de t? Cuadrado menos t más 2. El x de t, que está anotado allá, le podemos manejar solamente como x, pero eso es resolviendo el inciso d, ¿ya? El x vale t menos 2.
Y el y, como su compañero dijo, nos ha aclarado, es t cuadrado menos t más 2, ¿no? Si yo quiero hallar la ecuación de la trayectoria, como ustedes han visto en la formulita, era tangente de θ, x menos gravedad sobre 2 veces b sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado de θ, y todo estaba así por x cuadrado, ¿no ve? ¿Recuerdan, no ve? Esta es, pero esto es cuando los ejercicios son planteados con otra óptica. Pero en esta ecuación lo que interviene es este y, este x y este x cuadrado. Siempre participa así. Entonces, si yo quiero obtener una expresión en términos de x y y, que es la trayectoria, puedo hacer lo mismo con aquello, pero no con diferente óptica, sino simplemente es un reemplazo, es un despeje. Entonces, fíjense, ese despeje, en otras palabras, tienen que hacer desaparecer la letra b. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense, de esta ecuación, lo que yo puedo es despejar el valor de t. Entonces, este menos 2 pasaría a sumar, entonces sería x más 2, ¿no es cierto? El t valdría x más 2. Y lo que puedo hacer con esto es reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces lo reemplazo, fíjense, lo voy a hacer directo, ¿ya? Pues y es igual a t cuadrado, pero como t vale esto, entonces le pongo x más 2 al cuadrado menos, y el t vale x más 2, entonces reemplazo, y aquí dice más 2, ¿no? Entonces este y entonces va a ser igual. Entonces hago los cálculos, el cuadrado del primero más el doble del primero por segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Y aquí será menos x, menos 2, y este más 2 permanece, ¿no? Entonces, hago las operaciones necesarias, y entonces esto me va a dar x cuadrado más, ¿no? 4x menos x, eso es 3x, más 4. ¿Ya? Entonces, esta expresión que está aquí es la ecuación de la trayectoria. ¿Ya? Así, ¿ya? Entonces, esto describe una parábola. La función posición de una partícula está dada por r de t, ¿no? Ahora, fíjense que aquí no la he colocado en forma vectorial, porque el tratamiento aquí es unidimensional. Lo podemos colocar como vector, pero como aquí, fíjense, no hay y ni no hay j. Entonces, se supone que este es el carácter unidimensional. ¿Ya? Entonces, le podemos llamar a este r de t, x de t le podemos llamar. No habría problema. A ver, veamos, ¿ya? Ya, a ver, veamos este ejercicio, diferente al anterior, ¿no es cierto? Pues fíjense, dice aquí, la función posición de una partícula está dada por este vector, perdón, por esta función, ¿no? Esta función, como normalmente pueden observar, no tiene la flecha, ¿no es cierto? No tiene esa flecha. Entonces, eso que está queriendo decir que su tratamiento en este caso es unidimensional. Entonces, este es nuestro x de t, ¿no es cierto? Este es nuestro x de t. Entonces, el movimiento de la partícula, por ejemplo, que describe, así, ¿no? Entonces, en este punto es x de t, del carácter unidimensional, ¿no? Entonces, digamos, nos han dado, hay diferentes notaciones. A este, por ejemplo, le podemos llamar r de t, o le podemos llamar s de t, porque este también es desplazamiento, por si acaso en algunos autores, ¿ya? Entonces, ese es el desplazamiento que está haciendo esta partícula, ¿ya? En el movimiento unidimensional, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez entendido eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Dice, esa es la función posición de una partícula, ¿no? Entonces dice el inciso, cuando esta partícula dice alcanza una velocidad de 7 metros por segundo, ¿no? No te está diciendo que halles la velocidad en un cierto tiempo, sino te han dado una velocidad. Entonces, fíjense, solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, tenemos por una parte en el inciso A, los datitos serían así, ¿no? Los datos. En principio sería, en el caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso A tendríamos la velocidad. Ahora, en este caso, fíjense, puede tratarse de un movimiento uniformemente acelerado,
pero la partícula, cuando se habla solamente solo B, se llama rapidez, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esa rapidez o velocidad que hemos llamado, que aquí está colocando velocidad, pues eso es 7 metros por segundo, ¿no? 7 metros por segundo. Y lo que nos han dado es aquello, ¿no? Entonces, lo que nos han dado aquí podemos anotar R de t es t cubo menos 4t cuadrado más t menos 1, ¿no? Esos son los datos que tenemos. Pero observen que, digamos, tratándose, digamos, de un problema de física, uno fácilmente no podría adoptar un plan que le pueda, que pueda emplear fórmulas y que pueda resolver. Entonces, de ahí yo les recuerdo que hemos empleado la derivada, ¿no ve? Pero lo que nosotros vamos a hacer es derivar este, ¿ya? Entonces, al derivar este R', entonces, ¿qué vamos a encontrar? Diremos así, derivando R de t, entonces tengo lo siguiente, fíjense que la velocidad respecto del tiempo va a ser igual, voy a derivar. Entonces, la derivada de este es 3t cuadrado, la derivada de este sería menos 8t, la derivada de este sería más 1, y la derivada de menos 1 es 0, ¿no? Entonces, esta es nuestra velocidad en un tiempo establecido, en un tiempo t, esta es su velocidad, ¿no? Pero aquí dice la pregunta, ¿cuándo la partícula, perdón, aquí nos hemos olvidado los datos, el t dice, ¿cuándo dice la partícula alcanza una velocidad? O sea, tenemos que averiguar un tiempo con estos tres datos, ¿no? Entonces, este tiempo, esta velocidad, perdón, se está dando en este tiempo. Entonces dice, ¿en qué tiempo va a alcanzar esa velocidad? Esta velocidad es general para todas las velocidades. Son todas las velocidades, ¿no? Entonces son todas las velocidades en un determinado tiempo. Entonces aquí nuestra velocidad en todo caso sería así, ¿no? Nuestra velocidad sería así. Pues fíjense, es 7 metros por segundo. Pues aquí le pongo 7, porque es la velocidad, ¿no? Bueno, aquí podemos colocar, ¿no? Esta fórmula es la velocidad en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier tiempo. Es decir, para cualquier tiempo tiene una velocidad. Ahora, aquí me han dado la velocidad 7 metros por segundo. Lo que yo hago es emplazar. Es decir, yo reemplazo, fíjense, 7 igual a 3t cuadrado, porque esta velocidad tengo aquí, ¿no? En un determinado tiempo que no sé, este incluso se podría cambiar así, ¿no? En este b sub t es, en este tiempo, es 7 metros por segundo. Entonces yo los reemplazo 7, pues tengo 3t cuadrado, 8t más 1, ¿no? Entonces lo que yo hago, fíjense que esta expresión ahora simplemente es una expresión, una ecuación conocida, ¿no? Y lo que yo hago es resolver. Entonces fíjense, voy a resolver. Este 7 sería con menos allá. 1 menos 7 sería 6. Y esto nos daría 0, ¿no? Entonces ustedes tienen que verlo ya. Entonces luego esto yo resuelvo por la formulita, ¿no? Sería menos b, sería 8 más menos la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? A es 3 y c es menos 5. Damos paréntesis. Y todo está dividido entre 2 por a, dice, eso es la formulita, ¿no? Entonces t es igual, entonces, ahora t es igual. Entonces aquí sacamos sus valores, ¿no? 8 más menos la raíz, este sería 64, menos por menos más, 12 por 6, 72, ¿no? Y esto nos da sobre 6, ¿no? Sobre 6 es eso. Entonces, fíjense, ya tengo el tiempo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a sacar ese tiempo, ¿ya? Entonces nos va a dar dos valores, ¿no? Dos valores nos va a dar.
Ahora, este valor de acá, este es, bueno, aquí podemos anotarle, este es 8 más menos raíz de 136 sobre 6, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener un t y aquí vamos a obtener un t, ¿no? Ya. Raíz de 136 es 11,7, ¿ya? 11,7 vale este. Aquí nomás lo vamos a anotar. 11,3, ¿ya? Perdón, 11,7 vale, perdón, 11,7 vale. Ya. Entonces, si hacemos la suma, primero con signo positivo, aquí me va a dar 19,7. Bueno, 19,7 entre 6. Eso me va a dar, me da 3,3. ¿Ya? Obviamente segundos, ¿no? Y el otro, fíjense, el otro lo vamos a sacar ya. 8 menos 11 es, ¿cuánto es? 11 menos 8, es 3,3 sería este, ¿no? Pero sería menos 3,3 dividido 6. Pero esto no es necesario sacar, ¿por qué? Porque es negativo, ¿no? Nos sirve, ¿no? Entonces la respuesta sería, bueno, en este caso dice, ¿cuándo o en qué tiempo la partícula alcanza la velocidad de 7 metros segundos? En 3,3 segundos. En eso alcanza ya. Entonces, esta es nuestra primera solución, ¿no? Caso del inciso A, ¿ya? Ahora nos iremos a nuestro inciso B. En el caso del inciso B, nuestros datos, fíjense, tenemos lo siguiente, ¿no? Recordamos entonces aquí que si tenemos una función posición, entonces su derivada es la velocidad, ¿no? Ahora, si tenemos el r de t y hallamos, bueno, aquí así era, ¿no? Si tenemos esa posición, entonces aquí flecha. Entonces, la segunda derivada es la aceleración, ¿ya? Eso lo tenemos como fórmula. Derivamos una vez que es esta, nos va a dar la velocidad. Tenemos la función posición, derivamos dos veces y tenemos la aceleración. Entonces, allá tenemos el r de t, ¿no? Y nuestro r de t es, voy a anotarlo para comprensión, t cubo menos 4t cuadrado más t sería menos 1, ¿no? Ahora dice, ¿cuándo la aceleración se anula? La aceleración, cuando es 0, me está diciendo eso, ¿no? En realidad la aceleración vale 0, dice. Entonces, ¿cuándo? Dice, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Es decir, esta parte, ¿no? A es igual a 0, ¿en qué tiempo? Es decir, me está preguntando el t, ¿no? Pero me está preguntando para la aceleración. Entonces, nuevamente, fíjense, acaso yo esto, derivo, ¿no? Para practicar derivadas, a ver, lo haremos. Primero derivo, entonces va a ser 3t cuadrado menos 8t, y este sería más 1, ¿no? Su derivada de t es 1, y derivada de menos 1, que sería 0. Ya tenemos esa derivada, ¿no ven? Entonces, pero necesito la segunda derivada. Entonces, derivo otra vuelta. Este sería entonces 6t sería, derivada de 8t sería 8. Y derivada de 1 es 0, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, para nosotros es la aceleración. Entonces, aquí colocaremos la aceleración de la partícula es 6t menos 8. Esta aceleración esta es la fórmula de la aceleración en cualquier tiempo, ¿no es cierto? En cualquier tiempo. Entonces a mí me está diciendo cuando la aceleración se anula, es decir, se vuelva a 0, y en qué tiempo, dice, ¿no? Entonces esta es la aceleración.
Entonces, para mí, bueno, en esta parte, al igual que hace rato, le podríamos anotar, ¿no? La aceleración en cualquier tiempo se anula, ¿no? Se vuelve cero. Entonces, este A de t se volvería cero. Entonces, es decir, colocaríamos, ¿no? Este se vuelve cero, entonces esto es 6t menos 8. Y de ahí que t va a dar igual, despejamos, ¿no? Es 8 sextos. Entonces, ese t vale la mitad, 4 la mitad de 4 tercios, ¿no? Entonces, sería 1, dividido 1 sería, ¿no? T 1,40, 1 sobra 10, 3, 1,3. Entonces, este sería 1,3 segundos, ¿no? Entonces, y esta sería nuestra respuesta, ¿no? En el caso del inciso B.